transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Esto es Transformados por la Fe Hoy, un podcast cristiano producido por nuestra iglesia Edward en Gettysburg, Maryland. Y continuamos hoy con nuestras meditaciones de Cuaresma, buscando con ellas reflexionar en la palabra de Dios y discernir acerca de aquellas cosas que Dios quiere quitar de nuestras vidas que nos impiden acercarnos más a Él y de esta forma ser cada día mejores seres humanos. Y también de revelarnos todo aquello que Dios quiere que implementemos, que instauremos en nuestras vidas como hábitos, para de esta forma alcanzar su propósito en cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. El día de hoy hablaremos acerca de la culpa y el pecado. Pero, ¿cómo definiríamos la culpa? La culpa es un sentimiento que nos lleva a escondernos, a vivir bajo una máscara o un disfraz como causa de nuestro pecado, causado por errores o equivocaciones que hayamos cometido intencional o sin intención, por necesidad o simplemente por hacer lo que vemos hacer a los demás, por nuestra debilidad de carácter o por desconocimiento, y que nos lleva a ser esclavos del peso de estas acciones que no sabemos manejar, de un temor a ser descubiertos o de una ceguera que nos hace ver como si todos supieran lo que hemos hecho y nos estén juzgando a todo momento. O a veces nos enceguece tanto que nos hace ver como si los que pecaran fueran los demás menos nosotros, y no nos permite ver la acción, la medicina que nos llevaría a corregir o enmendar esos pecados, esos errores, y quitar con ello la culpa que nos llevará a ser libres de toda condenación. ¿Y qué es el pecado? Para los ojos humanos es aquello que alguien hace que no está correcto para Dios y que por lo regular otros cometen menos uno mismo. Pero para Dios el pecado es toda aquella acción, pensamiento o sentimiento que va en contra, que transgreda la ley de Dios. Es el producto de estas acciones las que nos alejan cada día más de Dios. Y para poder entenderlo un poco mejor, voy a leerles el versículo 8 de Juan que nos relata acerca de la mujer pecadora. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y que fue llevada por los fariseos ante Jesús para que Él la juzgara. Leo los versículos 10 al 11 que nos dice: Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es palabra de Dios. Dios solo quiere nuestra obediencia. Él no quiere que nosotros nos dejemos dominar del temor o del qué dirán. Él no quiere que sigamos esclavos de este mundo, porque Él ya pagó su precio por nuestros pecados en la cruz, donde derramó la sangre del Cordero de su Hijo unigénito, quien pagó el precio por todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no apoderarnos de ese pagaré? ¿Por qué no creerle y hacer su voluntad? Cuando Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Fue entonces cuando ella se pudo dar cuenta de que ya no había nadie más a su lado sino solo Jesús. Fue ahí cuando ella realizó que solo le bastaba tener a Dios a su lado con ella para que nadie más la volviera a condenar, para no sentirse más culpable ni condenada, porque el Espíritu de Dios ahora estaba con ella. Romanos 8 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos y hermanas, mientras Dios esté con nosotros, como lo dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Y continúa Romanos diciéndonos: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Al Señor decirle a esta mujer: tampoco yo te condeno,
vete y no peques más. Le estaba perdonando todos sus pecados. Le estaba haciendo saber que si él, quien pudiera haberla condenado y haberla señalado, no lo hizo, como hijo de Dios, sí podía mostrarle el camino de su redención. Solamente tenía que no volver a hacer lo que había hecho hasta ahora y que la alejaba de Dios. Y a cambio, él, Jesús, le daba su perdón, con el cual la restauraría y la llevaría a ser libre, no solo de toda condenación, sino de toda atadura que la llevara al pasado, y le daba una nueva vida. Porque como dice aquí mismo Romanos, si ella pensaba y actuaba antes en la carne, eso era lo que la condenaba, porque la carne es muerte, pero a partir de ese momento estaba recibiendo el perdón del Hijo de Dios, el que le daba su espíritu para que al ocuparse del espíritu, Él se encargara de llevarla a una nueva vía, porque el ocuparse del espíritu es vida y paz, nos lo dice la palabra. El Espíritu está para todo aquel que lo invoque y quiera hacer la voluntad de Dios. Hermano y hermana, si quieres dejar de pecar y agradar a Dios, pero queriendo acercarse a Él, no lo has podido lograr porque tu carne tira más que tu voluntad, es preciso que te sometas a la autoridad del Espíritu Santo, quien te revestirá no solamente del dominio propio, sino que te llevará no solo a vencer la carne, sino que te llenará de vida y paz. Recibe hoy su Santo Espíritu y ponte a cuentas con Dios, porque así lo dice Jehová, nos lo dice el profeta Isaías. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Haz tú también hoy lo mismo y obedece lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera. Vete y no peques más. Dios nos bendiga, hermanos. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.